Es un verdadero gusto saludarles al final de esta semana, una semana en la que hemos considerado el cuidado que Dios tiene por los más necesitados y cómo nosotros podemos ser parte del plan de Dios para llevar alivio a aquellos que están en una situación desafortunada. Así que vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado junto al pastor Dani Perla durante los días pasados y hoy, al reflexionar un poco sobre la palabra de Dios, sobre este estudio que hemos realizado esta semana, permitámosle al Espíritu Santo que nos impulse a poder servir en la medida que lo podamos hacer, en el lugar donde estamos, pero a servir como Jesús lo haría. Así que vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu bendición y gracias te damos porque tu misericordia nos permite aprender de tu palabra las lecciones que nos ayudan a vivir mejor para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Durante esta semana estuvimos considerando ese gran tema que es lo que hacemos a uno de estos hermanos pequeños. Jesús lo dijo a mis hermanos pequeños, cuando recordamos el sermón escatológico de allá de Mateo 24 y 25, que siempre debemos recordar. Mateo 24 y 25 es un solo sermón. A veces parece como que los disociáramos, pero justamente en Mateo capítulo 25 el Señor nos presenta el ideal que Él espera que nosotros alcancemos. Y esto está interrelacionado con la administración de los bienes que Dios nos da, porque demuestra si realmente estamos poniendo el énfasis donde Dios quiere que nosotros lo pongamos. Y lo primero que descubrimos esta semana, y esto es muy importante para distinguir los elementos que hemos aprendido en esta semana, lo primero es que Jesús es nuestro modelo. Y como nuestro modelo nos muestra cómo vivir de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, de acuerdo a las disposiciones de Dios para el cuidado de los más necesitados. Y lo que vemos en nuestro modelo es que Él estuvo dispuesto a renunciar a lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, que significa la gloria del cielo, porque no podemos imaginar eso siquiera, pero Él estuvo dispuesto a renunciar por completo a su posición, a su poder, a su gloria, con tal de venir a redimir a una raza pecadora, necesitada, realmente necesitada, sumida en el pecado, para traer alivio a nuestros corazones. Y Él espera que nosotros sigamos ese ejemplo, en la medida de nuestras posibilidades, que nosotros estemos dispuestos a obrar en favor de aquellos que la están pasando mal. Después de todo, en este mundo debemos aceptar la realidad de que no todo funciona como debería ser el ideal, porque en el ideal de Dios no había muerte, no había dolor, no había enfermedad, y por lo tanto no habrían pobres tampoco, no habrían necesitados. En el mundo ideal de Dios no. Pero como nos tocó vivir en este mundo a causa del pecado, es decir, porque el pecado se introdujo en este mundo, entonces Dios también hizo provisión y nos ejemplificó cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque el manejo que nosotros damos a los recursos que Dios nos da demuestra qué es lo que domina nuestro corazón. Y estudiamos dos historias que son un complemento entre ellas porque nos presentan un contraste. La primera historia que estudiamos fue la de joven rico. Y descubrimos ahí que Jesús hace un pedido radical para el joven rico. Alguien que era fiel en cuanto a la letra de la ley, pero que tenía un problema en el corazón. Iba a decir un problemita, pero ese problemita en realidad fue el que terminó perdiendo al joven rico, que es algo como lo que le pasó al pobre Judas. Lo digo con estas palabras con conmiseración porque Jesús amaba a Judas y en algún momento Judas pudo haber sentido la simpatía y la atracción del carácter de Jesús, pero no se dejó moldear. Y aquí tenemos al joven rico, que su Dios no era Dios, su Dios eran las riquezas. Jesús tocó justamente
el problema del joven rico. El problema del joven rico no es que no estuviera dispuesto a obedecer la letra de la ley. El problema del joven rico es que tenía un Dios más grande en su mente, en su corazón, que Dios mismo. Y no había cabida para Dios en su corazón. Y por lo tanto, cuando llegó la hora de la prueba, cuando se le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, el joven rico no la pasó. Y no pasó la prueba simplemente porque se olvidó de que en realidad las riquezas solo son un medio. Las riquezas no deberían poseernos, como parece que le pasó al joven rico. Ahora, por contraste tenemos a Zaqueo, porque también en la semana descubríamos que los discípulos quedaron anonadados, porque pensaron que si el joven rico no se salvó, entonces nadie se podía salvar. Por una razón, y a veces también tenemos que tener un cuadro más amplio de esto. ¿Por qué? Porque el problema del joven rico no eran sus riquezas. No, aquí no vamos a hacer una apología contra la riqueza, porque el problema no eran las riquezas. El problema era que en su corazón él había puesto toda su confianza en las riquezas. Y ahora vamos a Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico y de verdad, según lo que nos cuenta el relato bíblico, era inmensamente rico. Y lo curioso con Zaqueo, que lo descubrimos en la semana, fue que cuando Zaqueo tomó la iniciativa, porque no sabemos cuál fue la conversación que tuvo con Jesús, pero lo que sí sabemos fue el resultado de esa conversación, y Zaqueo toma la iniciativa y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo voy a dar cuadruplicado. Jesús no le respondió como el joven rico y le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Así no son las cosas, o todo o nada, y si no me voy de aquí. No, es más, Jesús alabó esa actitud y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. ¿Por qué es que le acepta a Zaqueo la mitad de sus bienes? ¿Y por qué no le pidió, como le pidió al joven rico, vende todo lo que tienes? Porque para Zaqueo ya la riqueza no era un Dios. Zaqueo permitió que Jesús entrara a su casa. Eso es un símbolo de que Zaqueo estaba dispuesto a que Jesús entrara completamente a su vida, y esto le hizo cambiar su perspectiva del dinero. Y lo curioso es que Zaqueo no habla de la mitad de sus riquezas en forma abstracta, lo habla de forma práctica. Y él dice, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Directamente aprendió que había personas en una situación que estaban más difíciles que la de él, y estaba dispuesto a tratar de ayudarles en la medida de que él pudiera hacerlo. Y Jesús acepta eso y dice, perfecto, está muy bien, da la mitad de los pobres, porque la salvación, la mitad a los pobres, porque la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entre el joven rico y Zaqueo, que era un hombre rico, ya un hombre mayor, rico, vamos a decirlo así? Lo que cambió es que Zaqueo permitió a Jesús entrar en su vida, mientras que el joven rico no quería una relación con Dios. Y ahí está el problema, ahí está el asunto. Y eso nos lleva a la otra historia que estudiamos, el patriarca Job. ¿Por qué Job fue evaluado por Dios como un hombre íntegro y perfecto? Lo descubrimos en la semana. Porque Job estaba dispuesto a servir a los demás. Le había ido bien en la vida y él no se desentendió de los demás pensando, bueno, a mí me ha ido bien en la vida porque esto a mí me ha costado, y como a mí me ha costado, entonces no tengo por qué compartirlo con nadie. No, no era lo que pensaba Job. Job pensaba, Dios me ha dado todo lo que tengo, y podemos saber que Job pensaba así porque cuando le sobrevino la calamidad, ¿qué dijo Job? Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Es decir, Job tenía muy presente que todo lo que tenía se lo debía a Dios, que todo lo que tenía en su poder, Dios se lo había dado. Él, claro, había trabajado por eso. No vamos a negar aquí el trabajo, la importancia del trabajo, algo de lo que vamos a hablar la próxima semana. Claro que Job había trabajado, pero Job sabía que todas esas bendiciones que él había recibido
las había recibido de Dios y por lo tanto también se sentía responsable por tratar de bendecir a otros. El pastor Dani Perla durante esta semana también dijo algo que me gustó mucho y quiero destacarlo en este momento que estamos haciendo el resumen final. No se trata aquí de que nosotros estamos diciendo, vea usted que tiene dinero y quédese pobre por darle a todos los pobres. No, porque tal vez en este momento, y hago énfasis en algo que también el pastor Dani Perla nos hizo énfasis durante la semana, en este momento tal vez no se nos está requiriendo eso específicamente, pero sí se nos pide directamente que estemos dispuestos a velar por las necesidades de aquellos que nosotros sabemos que podemos ayudar. El mismo Job nos da el ejemplo, porque él dice, del que no conocía bien la causa, me averiguaba bien para poder ayudarle. Y noten que esto me gusta mucho, porque Job dice, me averiguaba bien. Es decir, no es que estamos diciendo acá, bueno, los que tienen dinero den a diestra y siniestra, no. Estudie los casos, analice los casos y Dios le va a ayudar a saber dónde hay una necesidad que debe ser cubierta y estoy seguro que Dios le va a guiar. Y también, y para terminar con esta reflexión, debemos decir algo sobre el hecho de que no estamos diciendo aquí que esto solamente aplica para los que tienen dinero. Porque es verdad que vimos al joven rico, a Zaqueo y a Job, que eran personas riquísimas y que cada una fue puesta a prueba en cuanto a su servicio a los demás. Pero es que en realidad la lección es para todos nosotros. Con lo que Dios nos ha bendecido, ¿estamos dispuestos a ayudar a los demás? ¿O nos excusamos diciendo, lo que pasa es que yo no tengo tanto como tiene fulano, fulano debería ayudar? Eso no funciona así en la vida cristiana. Cada uno es responsable de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y si somos responsables de las bendiciones que Dios nos ha dado, por muy poquito que creamos que tenemos, si con eso podemos aliviar el dolor de alguien y no lo hacemos, entonces la pregunta es, ¿quién está gobernando nuestro corazón? ¿Será que a veces podemos ser muy críticos con el joven rico y decir, bueno, lo que pasa es que él no quiso dejar entrar a Jesús a su corazón y por eso no lo vendió todo? Pero nosotros, con lo poquito que se nos pide, en este momento, porque llegará un momento en que se nos requerirá todo, eso es verdad, pero con lo que se nos pide en este momento, ¿estamos dispuestos a realmente dejar a Jesús entrar en nuestra vida para entregar eso? ¿O será que nos estamos quejando? ¿O será que nos retiramos tristes como el joven rico y decimos, lo que pasa es que yo no tengo tanto? Una excusa como esa solo demostraría que tal vez tenemos que evaluar nuestro corazón para saber si realmente estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, que lo dejó todo con tal de servirnos a ti y a mí. Así que dejo esta reflexión ahí porque cuando Jesús venga por segunda vez, hay una pregunta que Él nos va a hacer. ¿Qué hicieron con mis hermanos más pequeños? ¿Qué es lo que hicimos con aquellos que necesitaban más? Y Elena de White dice, y esto está en nuestra lección del día viernes, lo siguiente: cuando las naciones estén reunidas delante de Él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y los sufrientes. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? No solamente como iglesia, porque a veces tendemos a pensar, ¿qué está haciendo la iglesia? Sí, la iglesia tiene que hacer algo y debe organizarse para hacer algo y está organizada. Por eso existe ADRA y por eso existe Dorcas en las iglesias locales y diferentes ministerios. Tiene que haber una organización como iglesia, sí, pero ¿y a nivel personal? ¿A nivel individual? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué estás haciendo tú? Esa es la pregunta que debemos respondernos, porque esa es la pregunta que se responderá al final. ¿Qué hicimos por Jesús en la persona de los dolientes y de los necesitados? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón para saber qué es lo que hay en él, a fin de poder honrar a nuestro Maestro, poniéndolo a Él en primer lugar. Oremos. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad,
Es una gran lección la que necesitamos aprender, porque muchas veces pretendemos que por nuestra falta de recursos no podemos ser desprendidos, aun cuando en realidad, si lo examinamos bien, nuestra situación, tú ya nos has dado muchas bendiciones. Tal vez no tengamos tanto como otros tienen, pero lo que tenemos, ayúdanos a saber cómo administrarlo para ti y cómo con eso, aunque sea poco, podemos ayudar aunque sea a una persona. Porque, como decía una persona en este mundo, si he podido ayudar a alguien, entonces mi vida no habrá sido en vano. Ayúdanos a vivir para servir. En tus manos de amor encomendamos también a aquellos que tienen muchas posesiones, para que un día tu evangelio llegue a sus corazones y puedan ser una bendición para tu obra, porque muy pronto Jesús vendrá y antes que venga tenemos mucho trabajo que hacer. Ayúdanos a poder presentar este mensaje a esas personas que tú ya tienes preparadas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.